Traidores me echan veneno y yo les echo valor. Si me matan, bueno, si vivo mejor. El corazón traigo lleno de un alegre resplandor. Si me matan, bueno, si vivo mejor. Ante la vida sereno y ante la muerte mayor. Si me matan, bueno, si me matan, bueno, si vivo mejor, si vivo mejor. Me llamo Lucero y tengo 22 años. Para mí el arte es la mejor manera de decir lo que hace falta decir. Hace falta decir y usar la palabra para transformarse a una y a la realidad, y sobre todo dar voz a lo no dicho, a lo censurado. Hago canciones por todo, con todo, más que todo con el amor. Me parece importantísimo y me llena de emociones pensar en una canción nacida a partir de una herida en la memoria. Anhelo que una canción pudiese dar alivio a esas heridas. Tengo la certeza de que al menos puede sembrar esperanza. A veces siento que no puedo ni quiero. Tengo un volcán en el cerebro, el pecho un cenicero. Siento que un beso me puede salvar. Hagamos un fogón en el río antes que este lugar se vuelva ciudad. Me olvidé de disfrutar, que no soy nada de tanto pensar en la eternidad, en que quiero amar, en que quiero más, que quiero ir al mar, que quiero soltar, que quiero dejar de sentirme mal, quiero respirar, vení más acá, no te va a hacer mal. Soñé de nuevo con vos, creo que es una señal. Allá afuera es tan difícil conectar de verdad. Cuando encuentro algo puro lo quiero cuidar. No cuento el tiempo, cuento, no me arrepiento de lo que siento. Te estoy queriendo desde el centro, olvidándote muy lento. Me encuentro cada tanto cuando suelto el mando y dejo que me lleve el viento. Calmo el pensamiento, aceptando el sentimiento. Mañana ya no estamos por acá. Hoy quiero aprovechar tu paz. La vida no es más que respirar. Vine a Radio Nacional a explorar en su discoteca. Me esperaba Lucio Carnicer, que en años de habitar ese espacio sabe como propia la historia de esos discos. No tardó en contarme cómo los marcaban, rayaban y etiquetaban durante la última dictadura militar. Sin deshacerse de ellos. ¿El laburo? ¿Quién hacía el laburo de agarrar y ponerse a escuchar? Y ese es una buena pregunta porque eso es como siempre personas anónimas, ¿viste? Desde el 76 en adelante había interventores, es decir, personas asignadas, uno en Radio Nacional, otro en Canal 7, otro en un diario, y que eran los encargados de botonear todo lo que se decía o hacía adentro, ¿no?
Sí. Entonces... Y hay cosas tan sutiles que yo veo que, como que me parecen sutiles quizá a mí por el hecho de que como que no... Sí. Me crié en así y me crié en otra cosa Y completamente sí, distinta. y historia para ustedes, esto Digo, es parte de la historia, más vale. Sí, y como que, por ejemplo, lo de la canción de... ¿Quién era? ¿De Rafael Acarrá? Por ejemplo, que le cambiaron la palabra amantes por amores. O sea, me parece una cosa tan sutil y tan ridícula, súper ridícula. Es incómodamente hermoso tener presente que un acto horrible de censura pueda generarme esta unión tan fuerte con artistas que nunca pensé. Supongo que la música existe para esto. En más de una ocasión Lucio nombra un disco en particular. Ya quedé pensando aparte nada. Sí, me vale, yo pensando dónde están esos. Bueno, se los debo a ese disco con Clau. No, mira, este. No puede ser que entre tantos discos. Vamos. O sea, creo que es este. Que entre tantos discos. No, había más de uno. Nora y Delia hasta hace poco fueron docentes en la UNC. No sé en qué facultad, pero ellas se fueron exiliadas en época de dictadura. Y antes bien, acá está, sí, este es el disco, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble. Yo sabía que estaba acá. Eso se hacía con los discos. Claro, ¿no? Claro, se lo rayaba, pero quedaba para que no se le pueda pasar. Bueno, esas mujeres grabaron ese disco en Venezuela en el exilio, que se fueron en dictadura, lo grabaron en Venezuela o en México. Por este amor que brota de mi hueso, que brota de mi hueso, voy a firmar aquí contra el espanto, por la paz, por la vida, por el canto, por el gorrión que vuela cuando beso, que vuela cuando beso. Vino el día con sus hachas, eran dos, eran dos. Las rastreras de plata. Era uno, era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Un placer enorme, querida Nora, de tenerte aquí en Para que Florezcan, 40 años de democracia. Te saludan Lucio Carnicer y Raúl Dirti Ortiz. Hola, ¿cómo les va? Fue una grabación, todo el disco, muy especial porque tuvo mucho que ver la solidaridad de los compañeros músicos y poetas venezolanos, en particular Ali Primera. Tan famoso como acá la Mona Jiménez, podríamos decir. Él nos ofreció, dice, ustedes lo van a grabar, qué cosas lindas que tienen. Bueno, pero nosotros no queremos comprometer nuestro disco ni nuestra persona a las compañías discográficas que se hacen dueños. Entonces, si hacemos algo independiente, sí, pero ¿con qué plata? Entonces dijo, bueno, hagamos una cosa. Yo
pongo la plata para que se grabe un primer disco de alguno de los grupos de ustedes. Cuando se vendan esos discos, esa plata se recupera y pasa a que grabe otro grupo. Bueno, bárbaro, todos de acuerdo. ¿Quiénes van primero? Y todos los venezolanos dijeron que vayan ellas, Nora y Delia, porque ellas están en exilio, tienen que defender a la Argentina, están con una dictadura atroz, no sé qué, que empiecen ellas. Nora sigue representando en cada latido todo lo que el disco nos transmite. Me gustó escuchar ese compromiso sobre el peso de la independencia. En los últimos años se volvió la norma entre los artistas y en un punto perdimos la oportunidad de pensar lo que transmitimos como un espacio de resistencia. ¿Ustedes ya se enteraron del movimiento Canto Popular de Córdoba? Ese fue un movimiento muy importante para mi vida y para muchos de los cordobeses de mi generación. Se originó dentro del coro universitario. El coro estaba formado por estudiantes de distintas carreras de la universidad. Ahí nos hicimos cantantes con sentimiento, con emociones, con capacidad, yo diría, una capacidad de imaginarnos que también desde esa manera de estar en el mundo podíamos mover nuestras emociones y además emocionar a otros. Hasta los ensayos del coro universitario que se hacían en el salón de actos de la Escuela de Artes, a veces salíamos a las 11 de la noche y había gente apostada por ahí que nos disparaba. Comenzamos a participar en todos los actos de denuncia por las dictaduras que ya nos estaban rodeando. Entonces, claro, poco a poco todos los miembros de Canto Popular también fuimos señalados como, el propio coro universitario, señalados como subversivos. Fui en mayo del 76 a presentar un informe a Buenos Aires. Estaba una compañera que era secretaria del sindicato de actores, se había refugiado en mi casa porque a la suya también la habían allanado y no la habían encontrado. Me habló por teléfono a Buenos Aires donde yo estaba y me avisó que no volviera. Pasaron unos meses, ya habíamos ido todos a Venezuela y me entero que Delia, la que cantaba en el dúo conmigo, me entero que también la persiguieron, la echaron. Yo lo que le dije a Delia antes de que ella saliera es: venite, reconstruimos el dúo y trabajamos de eso. Eso pasó. Aún las noches se perfuman de enamorados, temblando de pasión bajo la luna. Oh, solo queda esta fosa, la luz de una cerradura. París, 11 de marzo del 83. Una semana después de que yo me lo había encontrado. Queridas Nora y Delia, el disco que me regalaron es muy hermoso y todas sus canciones me han conmovido. Gracias, y ojalá llegue el día en que pueda escucharlos cantar en nuestra tierra, por fin libre de tanta infamia. Hasta entonces, con todo el afecto y la admiración de su amigo que las quiere, Julio. 22 años y olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo el mar, el campo, digo bosque y he perdido
me borraron, que los años y esta cárcel me borraron. Lo que forma nuestra pertenencia a los lugares que nos vieron crecer puede ser indisimulable, pero hacer un arte de representarlo ante ajenos es una disciplina que esa generación se vio obligada a perfeccionar. Ser libre igual, hacer un nido del viento y la sal de alguna flor y ver los techos pintados de sol. Ser como vos, solo un gorrión, 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 gorrión. Abandonar a la fuerza el lugar de pertenencia, donde una ha crecido en su capacidad de expresarse y sublimar cantando la urgencia de que el mundo cambie, implica dejar atrás lo que recordás haber amado ahí. Pero también entender que volver nunca será volver al lugar del que te fuiste, sino a lo que han hecho de él, y que lo que adentro tuyo es un hogar feliz es en realidad una casa desolada. ¿Cuán importante es el poder de la memoria? Esa cosa frágil. La memoria para mí es poderosa cuando es colectiva. Porque si dependemos de la memoria de cada uno, nosotros editamos los recuerdos de una manera escandalosa. Y nos olvidamos de lo que no dejamos en la película. La memoria selecciona, por eso digo editar, lo terrible que sería que las personas recuerden todo el tiempo. No podría haber, no hay más presente, no hay lugar, no hay modo de estar en el mundo. Hay que seleccionar. Si yo tuviera muy presente en la memoria más que del exilio, que no fue tan duro para mí como el terror que viví antes de salir del país. Yo tengo una fuerte amnesia, no tan fuerte, tengo amnesia de algunos periodos del 75 y 76 hasta que me fui. Tengo amnesia porque sufrí mucho, tenía mucho miedo por mí y por mis amigos y por mis queridos. Sufrí mucho miedo. En un mes, mientras estuve en Buenos Aires hasta que me fui del país, me avisaron que yo estaba puesta en la lista de los perseguidos. Esto fue en mayo. Yo me fui el 19 de julio, me fui del país, del 76. Ese tiempo, que fue junio y mitad de julio, yo adelgacé 10 kilos. Y no es que no comía vorazmente. Y estaba encerrada en un departamento. Y todos los días practicaba. Estaba en un 10º piso. Y practicaba que si llegaban a tocar la puerta violentamente los milicos para secuestrarme, detenerme y todo eso, lo que podía venir después, tortura, qué sé yo, yo tenía que practicar, salir por el balcón y tirarme. Quería practicar suicidio. Para no sufrir y para no delatar a otros. Pensar eso es perverso. Yo siempre amé la vida. Y tener que estar pensando que me tenía que animar a tirarme del balcón. Si llega, bueno, ¿cómo no voy a tener amnesia también? Digo, la amnesia es salud.
para poder vivir lo que viene después. Si traen armas, hacemos canciones de amor más largas. Si el miedo intenta callar la palabra, le damos coraje poniéndole alma. Tus poemas son como palmadas en la espalda, una mano amiga, una paloma blanca. Llevo el amor de escudo, un verso como espada. Lo dejo todo si no tengo más nada. Si el mundo gira en dirección errada, fabrico alas, escapo por la ventana. Como un hada, una garza, una idea, nada la daña. Hice mi casa de esperanza y ya no está más desolada. Mi tierra quedaría y rota, pero hay poetas que usan su saliva para contar la historia en rondas, honrando esas vidas, dando alegría a la pena honda, levantando el universo a base de estrofas. Habito el verso que sobre esta tierra sangra, nada lo cansa. Desaparecer la carne no alcanza, ni tratar de ordenar la danza del gorrión que vive siempre dentro de la poesía dicha en una plaza. El can amenaza, oficial, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Solo estamos filosofando entre poemas, barras buenas. ¿Cuál es la condena? Por dejar que hable la verdad que hay en mis venas. Porque el disco lo rayaste, pero el arte está en el aire, imborrable, esquivando el odio hasta inmortalizarse. El mundo en llamas arde, pero nunca es tarde. Libertad, hoy voy a amarte más que antes. Parece fuego, somos agua, puños que se alzan. Me veo en los ojos de los rostros en pancartas. Dolor transmuto en fuerza y la repito como un mantra. Hoy que puedo canto y me desgarro la garganta. Si tienen odio, si traen armas, hacemos canciones de amor más largas. Si tienen odio, si traen armas, hacemos canciones de esperanza. Si tienen odio, si traen armas, hacemos canciones de amor más largas. Si tienen odio, si traen armas, hacemos canciones de esperanza. No es fácil la tarea de volver hacia el pasado con el propósito de iluminar un poco sus partes oscuras y devolverle a este presente la certeza de un futuro mejor. Sin embargo, me motiva a ver el proceso creativo como una responsabilidad. Sentirme afín a gente que arriesgó tanto por la convicción de que nadie debía impedirles crear, de que su arte era necesario. Ese arte por el cual se deja el hogar o hasta se da la vida. Ahora entiendo ese lugar, habito ese lugar. De ese lugar nunca quiero irme y agradezco porque vive conmigo. Ese lugarcito donde el arte y sonido, como un gorrión, se creó en mí hace mucho, si es que no nací con él, y me conecta con todo artista y su arte, su alegría y su pena, y su exilio. ¿Y qué artista te gusta? ¿Qué te acordás? ¿Serrat? Serrat. Viejo para vos. Yo no sé ninguna. Claro. Charlie. Muy nuevo para mí. No sé. No. De Sui Generis. No, me encanta Sui Generis. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que para que me acuerde que voy caminando
y que cuelgue mi mente de una soga para que se no sé qué problemas y me lleve y que esté en mi cama y que esté en mi cama y que... ¡Qué desastre! Pero lo que más me gusta es la parte que dice y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir para amarla, tararán, chan, ay, qué lindo, para amarla, chan, 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 chan. Parte del amor, ni parte del dolor. Quiero sí la mitad de tu almohada, donde duermo pegada a tu mejilla. Parte del amor, ni parte del dolor.